Les voy a mostrar hoy cómo componer el tipo más sencillo de canon, que es el canon a la octava. El canon es un procedimiento contrapuntístico imitativo. Tenemos dos instrumentos o líneas que van a cantar o tocar exactamente lo mismo, van a tener exactamente la misma música, simplemente en diferentes octavas, y la única diferencia va a ser que una va a empezar antes que la otra, y la que empieza en segundo lugar, en este caso vamos a suponer que es la voz inferior, la va a perseguir sin lograr alcanzarla nunca. La que empieza antes, por supuesto, va a terminar antes también. Entonces va a haber un pequeño fragmento al final que va a ser un contrapunto libre que no va a estar sujeto a la imitación. Todo lo demás sí va a ser estrictamente imitación, en este caso la voz inferior es imitación de la voz superior. Como la melodía no se puede modificar la segunda vez que aparece, porque la idea es que suene como una imitación exacta, hay que seguir el procedimiento siguiente para escribirlo. Imaginemos que el intervalo de tiempo de la imitación es de un compás, que le estamos dejando un compás de ventaja, esta voz superior con la que estamos comenzando, antes de que empiece, por decirlo así, la persecución. Esta distancia de un compás es completamente arbitraria. Podemos dejar una distancia de 2 compases, 4 compases o menos, medio compás, un pulso o incluso menos, una sola corchea. Lo único que tenemos que tener cuidado es decidirlo antes de comenzar. Entonces, imaginemos que el tamaño de este bloque es de un compás. Lo que vamos a hacer después de componer este primer compás es copiarlo inmediatamente en la voz inferior, solamente bajando la octava. Y ahora vamos a volver la atención a la voz superior y vamos a componer este segundo bloque. Le vamos a poner la letra B, tomando la precaución de que sea contrapuntísticamente y armónicamente compatible con la línea que ya tenemos escrita abajo, que, como decía recién, por supuesto que surge simplemente de transportar a la octava ese primer bloque. Vamos a seguir entonces con este procedimiento, la parte B, o sea, el compás 2, lo vamos a escuchar ahora a continuación en la voz inferior, transportado una octava. Y entonces cuando volvamos a la voz superior y hagamos una parte nueva, vamos a ponerle C, y recuerden que el tamaño de los bloques en este caso es de un compás. El tamaño de los bloques depende de la distancia que nosotros hayamos decidido utilizar como imitación. Como yo decidí hacer el canon a distancia de compás, entonces cada uno de estos bloquecitos está simbolizando un compás. Vamos a ver un ejemplo concreto a continuación, cómo esto se traduce en música. Entonces esta parte C inmediatamente va a estar en la voz inferior y vemos cómo siempre se va pasando de esta manera. El A se va para acá, el B se va para acá, el C se va para acá y en algún momento obviamente vamos a querer terminar. Entonces nos queda un bloque que, para no dejarlo en silencio, vamos a ponerle acá la letra D. Por lo general va a ser una parte libre, como les mostraba recién acá, no sujeta a la imitación. Todo lo demás está siendo estrictamente imitado. Y el trabajarlo de esta manera, por bloques, nos garantiza tener esta melodía que a cierta distancia, la que nosotros vamos eligiendo, puede ser su propio contrapunto. Si nosotros tenemos una melodía de una duración X, 8 compases por decir así, y queremos hacer con eso un canon, lo más probable es que no vaya a funcionar. Si no lo hacemos de esta manera, así por bloques, lo más probable es que por todos lados nos vayamos encontrando con errores contrapuntísticos y que no seamos capaces como de controlar lo que pasa. En cambio, componiendo así por pequeños bloques y garantizándonos de que ya sabemos este bloque B que tiene que funcionar bien con A, y entonces este bloque B que ahora está abajo funcionar bien con esto nuevo que estamos componiendo, entonces seguramente sí nos va a quedar este procedimiento de manera correcta, armónica y contrapuntísticamente. A continuación voy a hacer un canon que sea exactamente igual al ejemplo que acabo de poner de manera abstracta para mostrarles un poco más concretamente
cómo este procedimiento es en la práctica. Tenemos acá un primer compás. Les repito que todas estas decisiones son arbitrarias, ¿no? El tipo de compás que estoy usando, que es 4/4, y el intervalo de imitación, intervalo de tiempo me refiero, que va a ser de un compás. Le voy a dejar a la voz superior un compás de ventaja, y esto por supuesto está en la menor. Vamos a escuchar entonces este primer compás. Bueno, y evidentemente lo que pasa es que esto quiere descender hasta el La, como que se completa con el La. Eso yo lo puedo hacer solamente teniendo en cuenta que este La va a ir junto con este La cuando pase lo que voy a hacer ahora inmediatamente, que es, esto va a ser mi parte A, ahora tengo que pasarlo abajo. Y por supuesto que este La, que melódicamente todo este gesto necesita, sí puede ir con este La, es un intervalo de octava, o sea, no hay ningún problema. Entonces a continuación lo que voy a hacer es simplemente copiar este primer compás una octava abajo. Bien, acá lo tenemos y lo único que tenemos del segundo compás es este La, y por supuesto que si está acá, también lo vamos a tener que tener acá. Entonces ya vamos poniendo esos puntos. Por ahora suena así. Bien, tenemos las voces que se están imitando, pero solamente eso. Ahora, por supuesto que esta melodía tiene un carácter, bueno, al principio ascendente, aunque después baja a donde había empezado. Además, rítmicamente está como bastante ocupada. Cada pulso está bastante lleno y rítmicamente, así como está ya bastante satisfactorio. Quiere decir que si está tan ocupada esta melodía, posiblemente el contrapunto que pongamos acá arriba sea un poco más despojado, o sea, no necesariamente tenga tanta actividad. Y si, como decía recién, comienza con un gesto ascendente, la mejor manera en la que uno puede compensar eso, la esencia de la polifonía, es el movimiento contrario. Entonces, si yo pudiera compensar tanto rítmicamente un poco menos de actividad cuando hay una voz que habla mucho y cuando hay una que sube que la otra baje, voy a hacer realmente dos voces que sean bien independientes. Perfectamente desde la fundamental puedo continuar este descenso cromático, porque vean que tenemos, bueno, la octava, después acá la sexta, tercera, y una vez comenzado el movimiento cromático, la tendencia es continuarlo. Perfectamente puedo poner acá un Fa sostenido, tendría terceras paralelas, ningún problema, y perfectamente podría tener, ya que yo sé que va a haber un La acá, podría llegar a un Fa natural. Vamos a poner el B cuadro solamente de precaución, porque como les decía, es muy fuerte la tendencia de una línea cromática descendiente a seguir bajando. Entonces, ¿qué sigue ahora? Copiar esta que sería la letra B de nuestro esquema, este compás 2, lo transportamos una octava abajo y lo pasamos a la voz inferior. Bien, por supuesto muy importante, vamos a ir viendo cómo suena. Muy satisfactorio el movimiento cromático y sobre todo la cuestión de que comienzan en dirección opuesta, una baja y la otra sube. Da mucha independencia a eso. Después, si hay un movimiento paralelo de consonancias imperfectas, está de todas maneras muy bien. Llegamos acá
a una sexta. Y por supuesto que estas líneas cromáticas que descienden desde el primer grado de la escala tienden a llegar hasta el quinto. Perfectamente yo podría acá armonizar el sol sostenido con un mi. Evidentemente, siendo que estamos en la menor, va a ser una especie de quinto grado. Ahora nos toca trabajar sobre este contrapunto que tiene bastante menos actividad. Entonces casi nos vamos a ver obligados a mover un poco más rítmicamente todo lo que ocurre en el contrapunto que tenemos que componer ahora. Entonces, en vez de ir nota por nota, porque realmente no sabemos bien qué es lo que va a pasar acá, vamos a delinear primero una especie de esqueleto contrapuntístico, como si estuviéramos haciendo una especie de contrapunto de primera especie, viendo qué va nota contra nota. El mi, que yo puse con el sol sostenido, obviamente que puede mantenerse. Lo único que cambia es el tamaño de la sexta. De ser una sexta menor pasa a ser una sexta mayor. Y por supuesto que con el fa sostenido, el re va a venir muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa si escuchamos solamente este esqueleto del compás 3. Así funciona bien, solamente que viniendo desde el compás 2, sí se escucha como que de repente todo se frenó. Y ahí vemos como en realidad en el contexto no está funcionando tan bien como podría, aunque el contrapunto sí está bien. Todas estas, básicamente las sextas paralelas que estamos haciendo. Por lo general, cuando tenemos un contrapunto instrumental como el que estamos haciendo, o sea, no pensado para ser cantado, sino para ser tocado, aunque veamos escritas dos voces, en realidad casi siempre están sonando más. ¿Por qué estoy mencionando esto en este momento? Lo que estoy haciendo es copiar lo que hay inmediatamente arriba de esto para poder hacer un esquema e imaginarnos cómo es que funcionan las voces, porque el tener muy claros cuáles son las voces internas nos va a permitir hacer un diseño, un patrón que funcione bien. Y tener en claro cuáles son las voces internas sería preguntarnos, bueno, cuál puede ir tanto con el la como con el fa, ¿no? Y tenemos por lo menos dos notas, puede ser do o puede ser re. Con el sol sostenido y el mi, bueno, evidentemente puede ser un si, podría ser como nota de paso, aunque sea disonante con estas un do. ¿Por qué? Porque puede el si llegar inmediatamente después. Y por supuesto que esta va a tener que ser un la. Básicamente estamos teniendo un paralelismo de acordes en 6-3, ¿no? En primera inversión, excepto este, que está en 6-4. Y para romper justamente la monotonía de todos estos bloques que son iguales, entonces por eso tal vez sea una buena idea poner el do como nota de paso. Esta estructura queda disonante, pero como es una disonancia que se toma y se abandona por grado conjunto, es correcta. Es más, le agrega más interés en este caso. Pero también estaría bien si queremos poner el si. Vamos a ver cómo quedan estos acordes así en bloque, tal cual están expresados acá. Y si nos satisfacen, entonces vemos cómo darle una textura parecida a la que estamos teniendo. Está funcionando. Evidentemente este fa, acá ya podemos saber que va a haber un fa natural. Eso es todo lo que podemos saber por ahora. Bien, entonces acá hay muchas texturas posibles que podríamos usar. En general este tipo de texturas se aprenden en la tercera especie. En la descripción les dejo un video sobre la tercera especie, que básicamente lo que tenemos que hacer es recuperar el ritmo de semicorcheas, porque era la pulsación inicial y si de repente lo interrumpimos va a sonar como que acá hubo una interrupción demasiado fuerte. Entonces tenemos que prolongar estos grupos que son de negra y lo tenemos que dividir en 4. Por eso hablaba de la tercera especie, porque son 4 notas contra una.
Y además, acá tenemos otra información que nos va a servir mucho de un posible esquema de voces internas. Entonces vamos a probar alguna textura. Acá tengo el re, la voz interna. El mi no era ninguna de las voces, pero bueno, por supuesto que está funcionando como una bordadura del fa. Entonces, vamos a ver si la conexión del compás 2 con el compás 3 ya tiene más sentido. Bueno, evidentemente va mucho mejor. Por este lado es por donde tenemos que tomar. Seguimos entonces aplicando esta textura. No necesariamente va a servir aplicar exactamente ese patrón. Podríamos ahora ir directamente al do que habíamos decidido como voz interna y después recuperar el mi. Este es un diseño bien típico de la tercera especie. Entonces el compás 3 hasta ahora. Ok, va bien. Lo que no va a funcionar muy bien es repetir el mi inmediatamente después del otro. Vamos a borrarlo entonces. Por supuesto que ese mi sí va a estar ahí, solamente que va a aparecer un poquito después. Vamos a comenzar este pulso con la voz interna y podemos recorrer por grado conjunto todo el espacio que hay entre el si, que es este, y el mi. Nos quedan notas de paso que lo que están haciendo en realidad es conectar dos voces que nosotros sabemos que en realidad son diferentes. Ahora está mucho mejor. Este re sí queda súper bien acá. Vamos a bajarlo entonces a la voz interna y probablemente para interrumpir las semicorcheas y también para recuperar alguna de estas pequeñas células rítmicas, sobre todo la más característica, que es esta. Más característica porque es un poco más rara. Vamos a hacer así. Y entonces acá vamos a corregir. Vimos que en realidad lo que hicimos es ligar el si, como acá habíamos ligado el mi. Nos queda de nuevo entonces otro acorde en 6/4 y no más en 6/3. El acorde en 6/4, como ustedes saben, es disonante. De todas maneras, como está tomado por grado conjunto en dos de sus voces, que son la superior y la inferior, y por movimiento oblicuo en la voz interna, entonces de todas maneras sigue siendo una sonoridad muy correcta. Muy bien, a continuación lo que tengo que hacer, como siempre, ahora copiar esto que ya es la parte C y simplemente transportarlo a una octava. Por supuesto que esta línea lo que va a querer hacer es resolver ahí en un la, ¿no? Vamos a escuchar todo lo que está en el compás 3 en la voz superior y vamos a ver cómo naturalmente cae el la. De nuevo, por supuesto, si hay un la acá, vamos a poner otro la acá y para que el video no se haga tan largo, voy a terminar con este ejemplo de canon muy cortito que nos quedó tal cual el esquema que les había compartido al principio del video. Vemos ahí como si retrospectivamente fue una muy buena decisión reemplazar el la que habíamos planeado en un momento por el si, y además estuvo muy bien también utilizar esta célula rítmica que habíamos sacado de acá, que sirve también para darle un freno a todas las semicorcheas, y justamente un freno es lo que necesitamos antes del final, porque ahora esto nos va a quedar también como final. Entonces llegamos a este compás que va a ser como este bloque D que había mostrado acá, o sea, va a ser una parte libre, simplemente un contrapunto de esto, pero que después no se va a imitar. Evidentemente lo que voy a necesitar es recuperar el registro inicial, porque está un poco grave ahora mi voz inferior. Vamos a recuperar no solo el la inicial, sino el la que estaba a principios del segundo compás. Entonces esta forma de arco que tuvo como microcosmos esta primera
este primer bloque, este primer compás, lo va a tener también toda la melodía. Esto va a servir bastante para terminar y cosas importantes que tienen que pasar acá, que bueno, junto con este re y este si, porque bueno, el do no es tan importante porque es una nota de paso, lo que voy a necesitar seguramente es un sol sostenido. Y como voy a tener un movimiento ascendente, esto es importante también porque a grandes rasgos, por supuesto que la voz inferior está bajando, entonces está excelente que la voz superior vaya subiendo, ¿no? Y también recuperamos esto que estaba al principio cuando comenzó la polifonía en el compás 2, en el cual teníamos la mayor independencia posible, el movimiento contrario. Ahora también tenemos eso, solamente que la que baja es la voz inferior y la que sube la voz superior, o sea, un esquema contrario al esquema con el que habíamos empezado. De todas maneras, si bien a grandes rasgos voy a subir, el sol sostenido sería mucho mejor que lo tome desde arriba para evitar la segunda aumentada que se genera si pongo fa natural y sol sostenido inmediatamente después. Ahora, este fa, que es la nota que se mantiene perfectamente, va con este si que puede funcionar como nota de paso, aunque es disonante y de nuevo está tomada por movimiento oblicuo, ¿no? Y eso es justamente la disonancia de la nota de paso. En este caso el fa se mantiene y otra voz se mueve, ¿no? El mi, por supuesto, como ya habíamos mencionado, es una bordadura. Bien, entonces llegamos acá a la sexta, acá teníamos una tercera y por supuesto que entre el sol sostenido y el si estoy generando la famosa cadencia contrapuntística 6-8, o sea, va a estar muy bien terminar así. Bien, ¿cómo conecto el do con el fa? Puedo hacer lo siguiente, puedo anticipar el fa y después poner este mi que, bueno, está generando una octava, pero es una octava que está bien tomada porque está tomada por movimiento contrario y abandonada también de manera correcta, o sea, por movimiento contrario. Entonces es una octava que funciona muy bien. Y lo siguiente sería, bueno, tal vez no detenerme en el sol sostenido. Si fuera a contrapunto de especies, sí tendría que quedarme ahí en el sol sostenido. Pero bueno, ahora esa estructura que en el contrapunto de especies es una suerte de esqueleto que no se puede revestir de ninguna manera. Acá sí, tal cual nosotros habíamos trabajado con más de una voz simultáneamente, aunque estemos tocando siempre una nota a la vez, la conducción que estábamos expresando en realidad era a tres voces, perfectamente podría tener algo parecido acá. Entonces, ¿por qué no comenzar con una bordadura del sol sostenido y después nos vamos a una voz interna, que es exactamente lo que está pasando acá y lo que está pasando acá? Y vamos a ver solamente, ahora escuchamos el resultado final, pero vamos a ver solamente este fragmento para asegurarnos de que musicalmente tiene sentido. Bien, ¿y cómo quedó entonces todo el resultado final? Como les comentaba al principio del video, este es el modelo de canon más sencillo que existe. Vamos a ver en próximos videos algunos modelos de cánones un poco más complejos y algunas otras consideraciones que hay que tener en cuenta para poder hacerlos. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo.